Buenas noches, mi querido amigo. Bienvenido nuevamente a este nuevo video que vamos a obtener acerca de la palabra. Es un pequeño culto en lo cual usted se puede alimentar, aunque sea poco, pero de una manera maravillosa. Vamos a pedir que Dios bendiga este momento, que nos bendiga con su palabra, para que podamos ir creciendo en el Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Bendícenos, llena nuestro corazón, nuestra mente, de ese caudal que tú tienes para nosotros. Bendice este culto de principio a fin, para que todos aquellos que lo vean puedan recibir la bendición tuya, puedan obtener lo mismo que nosotros obtenemos, esos beneficios, el deseo de quererte servir, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Damos las gracias, Señor. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo a cantar una de las alabanzas para glorificar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se pueden gozar con ella, cantándola, si la conocen, o si usted no la conoce, lo mismo, hágala para que su corazón sea preparado para recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio con esta alabanza, Tierra de Palestina.
mis queridos hermanos, lo vamos a dejar con la segunda alabanza por el grupo número 2. Que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir este culto con la alabanza Tu Fidelidad. Bueno, mis hermanos, hoy los dejamos con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Es maravilloso, hermano, tener esas alabanzas. Imagínese si a uno le mueven el corazón, como no se lo nosotros que somos duros, como no se lo moverá a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Esas alabanzas maravillosas. Cuando uno se las canta con ese corazón que tiene, que Dios le dio, que no ha dejado de latir desde que usted nació. Mire, yo siento que se siente un latido diferente. No sé qué tanto le gustan a usted las alabanzas, pero en cuanto a nosotros, nos gustan bastante. Y eso, pues, es parte del amor que Dios nos ha dado, que ha sido depositado en nuestros corazones. Bueno, vamos a hablar del libro de Juan, del capítulo 18, versículo 38. Y vamos a darle como tema ¿qué es la verdad? En este versículo 38 habla Pilato y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Fíjense bien.
nosotros, ¿cómo conocemos la verdad? ¿O qué entendemos por verdad? Sabemos nosotros que entender la verdad es conocer algo que se está efectuando, algo que se está cumpliendo. Hay muchos hermanos que les gusta estar con los hermanos proféticos. Ellos siempre vienen y dicen una profecía y muchos dicen, a mí siempre me han hablado con la profecía y sí me ha pegado. Entonces, tú sabes que cuando te hablan de algo, te dicen algo y eso se cumple, tú sabes que es verdadero, pero que no es de la persona quien lo está diciendo, sino que es una sabiduría que viene de arriba. Esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra misma de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Le dijo a Jesús, le hizo la pregunta. ¿Luego eres tú rey? Entonces le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Fíjense bien, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué cosa nació Jesús? Jesús nació para ser sacrificado. Él dio su vida en sacrificio para que nosotros recibiésemos la salvación, la vida eterna. Esa es la verdad. Por eso dice el Señor, dice, yo para esto he nacido, pero no solo para eso también él ha dicho que ha nacido, sino que también dijo, y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Fíjense, no solamente para venir a hacer el sacrificio, sino que también vino para dar testimonio a la verdad. Fíjense bien, ese testimonio que él dio, él les habló a sus apóstoles y les dijo, fíjense bien, les dijo, mira estas piedras, las piedras del templo. Son unas piedras grandes, hermosas, bien puestas. Mira estas piedras. Entonces los discípulos se quedaron viendo. Quizás nunca ellos se habían fijado cómo estaban colocadas. ¿Y cómo hicieron para colocarlos si eran piedras grandes? Y le dijo el Señor a ellos, miren estas piedras. En aquel día, dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué sucedió, mi hermano, mi hermanita? Sucedió que ahora no podemos ver esas piedras, porque ya no quedaron. Después de tanto tiempo, después de la muerte de Jesús, ya no podemos ver esas piedras que estaba sentado el templo que hizo Salomón. Entonces, eso era, mire, todo se ha venido cumpliendo. Entonces dijo, todo aquel que es de la verdad, dice, oye mi voz. Oiga, ¿quién de nosotros ha oído la voz de Jesús? Usted que es hermano, usted que ya recibió a Cristo, ¿lo ha oído? Una vez recuerdo
que estaba predicando en un bus. Y luego llegué a un varón, un joven, y le pregunté que si quería recibir al Señor en su corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él me dijo que no, porque ya lo había hecho, que había estado en el Evangelio. Entonces le pregunté y le dije, ¿usted alguna vez oyó la voz del Señor? No, fíjese que nunca oí nada ni sentí nada. Como tal vez usted lo está pensando ahorita. Pues a mí me salieron las palabras decirle, quizás usted fue elegido para perdición. ¿Por qué le dije eso? Porque todos los que estamos en el Evangelio podemos oír la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjense bien. Un día le dije yo en oración al Señor. Yo tenía 2 hijos varones. Y le dije, mire Señor, yo estoy contento con mis 2 varones. Pero mi esposa es la única mujer. Me gustaría, le dije, que tuviéramos una niña para que pues hubiera también conversación entre ellas como mujeres. En caso también de, pues uno nunca sabe, solamente Dios, si uno pues un día va a estar postrado y es muy posible que yo tal vez no esté. ¿Cómo van a poder mis hijos varones pues atenderla? Tendría que ser alguien de su mismo sexo. Entonces le dije yo al Señor, yo estoy contento con mis 2 varones, le dije, pero me gustaría una niña. Y me gustaría, no me importaría, le dije, volver a iniciarlo. O sea, tener a alguien pequeño, usted sabe lo que es cuidar a una persona pequeña. Mire, a la semana que yo estaba hincado, orando, antes de acostarme, porque eso para mí debe ser principal, el arrodillarme y decir al Señor, gracias por este día. Oí la voz, una voz audible, pero una voz maravillosa. Y yo le dije al Señor, en ese momento que me dijo, tu mujer tendrá una hembra. Yo me asusté. Asustado, me levanté y me acosté. Fíjense bien, yo oí la voz audible. Así como la penúltima semana que la niña estaba sentada. Fíjense bien, Dios me dijo, después de ver una predicación en el canal 17, siempre en la misma manera, orando, me dijo el Señor, cuando te acuestes, pon tu mano en su vientre y ora. Pues le dije al Señor, pues no le ha dicho a un sordo, Señor. Luego me acosté y puse mi mano en el estómago de mi esposa. Inmediatamente, fíjese bien, inmediatamente empezó como un movimiento raro y la niña se puso en su posición. 2 veces. 3 veces, una vez que me iba a arrollar un vehículo. Mete tu pie al monte medio. O sea,
le he oído. Y mi esposa me decía, yo quisiera oír la voz del Señor. Yo quisiera oír la voz del Señor también como vos la oís. Mire, cuando ella la oyó, muchas veces nosotros pensamos en que nosotros no podemos oír la palabra de Dios o la voz de Dios. Yo le voy a decir, en ese tiempo que nosotros no éramos cristianos, mi esposa se fue a la catedral porque iba a hacer un examen y dijo, voy a llevarle esta candelita, dijo, al Señor. Y le voy a decir que me ayude. Pero no llevó la candelita. Simplemente llegó, se sentó y le dijo que le ayudara a pasar ese examen. Era un examen saliendo ya de la universidad. ¿Cómo se llama? La ECAP. Fíjense bien. Cuando ella le pidió, ¿sabe qué le dijo el Señor? ¿Y qué me das tú? O sea, ella cayó a la razón de que ¿qué le daba al Señor? Mire, todos podemos oír la voz del Señor, pero no ponemos la atención, porque siempre estamos empecinados de que nosotros no podemos escuchar porque somos pecadores. Pero la verdad del caso es que no ponemos la atención. ¿Qué sucede cuando nosotros llegamos a una madurez espiritual? Ya no oímos la voz del Señor, sino que cuando empezamos a hablar con Él, ya sea en oración o ya sea cuando vamos caminando en la calle, se nos viene una respuesta en la mente, como que estamos hablando con otra persona. Preguntamos algo o decimos algo, nos interrumpe la voz y nos dice lo que nosotros debemos hacer. Sí podemos. Por eso le digo, mi hermano, cuando usted está en el camino del Señor, usted puede escuchar la palabra, porque Él dice, para dar testimonio a la verdad he venido, dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí usted puede darse cuenta si es o no es de la verdad, si está o no está en el camino del Señor. Tenemos que estudiarnos nosotros mismos, porque muchas veces nos gusta ir a la iglesia y decir, bueno, voy a ir porque para que crean que yo estoy en este camino. Y tal vez no es así. El que es de la verdad, fíjese bien, el que es de la verdad oye la voz de Dios. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Fíjense bien. ¿Por qué lo azotó? Porque era una persona que quiso saber de la verdad, pero Jesús no le respondía. Le dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, le dice. En el versículo 10, a mí no me hablas, le dice. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificar? Y que tengo autoridad para soltártele. Respondió Jesús, hasta entonces le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba.
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Oiga, Pilato no era de la verdad. Tenía pecado. Por eso Jesús no le respondía. Nosotros hemos sido lavados con la sangre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos oír la verdad, la palabra de Él. Y es así, mi hermano, como nosotros podemos hablar las cosas que el Señor quiere que hablemos. ¿Para qué? Para que las personas que no le conocen puedan conocerle. Para que todo aquel que está en esa situación encajonada de que dice que no podemos oír la voz de Él, pueda oírla. No importando qué tan pecador somos. ¿Usted quiere ser de la verdad, mi hermano? Únase al Señor. Tome la palabra, porque la palabra son palabras espirituales. Leer las escrituras son palabras espirituales. Si usted la lee, usted va a aprender, usted va a ser enseñado por el Señor. Porque no solamente le va a dar una respuesta, no solamente va a oír la palabra de Él, sino que también la escritura es propiamente la palabra de Él. Entonces va a ser usted, si lee las escrituras, si cree y le recibe, usted también va a ser de la verdad. Mi hermano, si usted está seguro de que quiere hacer de la verdad, hagamos la oración de fe para que el Señor lo tome en cuenta. Así como cuando usted le canta una alabanza, el Señor lo tome en cuenta y usted no perderá su vida. Si quiere orar conmigo, hagámoslo. Repita estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Oiga bien, hermano. Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga, hermano.